parte hablamos, ¿verdad?, sobre que Dios tiene un cuidado especial por el huérfano. Y esta segunda parte, yo espero en Dios, ¿verdad?, al final pueda Dios revelarse a su vida enteramente. Entonces, nos permite, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias. Padre, gracias porque eres tú, Señor, el que tiene planes perfectos. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta iglesia, y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que está aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero continuar con el trabajo del cuidado al huérfano, pero algo que Dios ponía en mi corazón era no solo hablar de los huérfanos que son visibles, sino también de aquellos huérfanos invisibles. Por mucho tiempo yo caminé en orfandad. Mis padres fueron cristianos, son cristianos, y es difícil creer que alguien que es hijo de una familia cristiana pueda decir que vivió en orfandad. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, y ese fue para mí el inicio de mi caminar real con el Señor, porque tuve que pasar por un duelo muy difícil. Yo era hija de pastor, entonces no era fácil para mí tener una vida fuera de la iglesia. Y cuando mi mamá parte, algo en mí se quebrantó, algo en mí se quebró. Lo que yo conocía como una realidad parecía que no. Y por mucho tiempo estuve enojada. Estuve enojada con Dios, estuve enojada con la iglesia, estuve enojada con mi papá, ¿verdad? Porque yo no concebía vivir en un quebrantamiento constante. Y precisamente eso es parte de lo que muchas familias viven hoy en la iglesia. Yo lo tuve que entender. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de conocer al Señor, de tener ya una vida en Cristo, vivimos heridos, vivimos quebrantados, vivimos sin poder superar nuestra propia realidad? Y por eso hoy quiero hablarles de esto. En un principio, la que sigue, conocer el plan de Dios es importante. Efesios 1:4 nos habla y nos dice que según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Este pasaje es muy interesante. Como les explicaba a los que estaban en la mañana, el plan original del Señor es que habitásemos en familia, es que tuviéramos una relación con Él. Fuimos creados para conectar una relación íntima con Él y que pudiésemos ser parte de esa familia que Él tenía predestinada. Él, cuando nos creó, Él tenía la idea de hacernos parte de su familia. Él tenía la idea de que nosotros por algún medio pudiésemos acercarnos, dejar de solo ser criaturas, sino también ser hijos de Dios. Ese era el principal plan. Sin embargo, a raíz de la caída hubo orfandad. La que sigue, por favor. Y hoy la mayoría de las familias cristianas y no cristianas viven así.
a raíz de la caída, nuestro sistema familiar se quebró. Hoy atiendo a muchos padres que me dicen, es que yo no sé ser papá. Y a muchos hijos enojados con sus padres, porque dicen, mis papás me fallaron, mis papás no supieron cuidarme, mis papás no supieron hacer muchas cosas. Y por eso hoy Dios nos habla acerca de tener esperanza. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esperanza es una palabra de mucho significado, y más aún de muchos significados diferentes. La esperanza es algo que todos desean y ciertamente todos necesitamos. Sin esperanza hay poco motivo para seguir adelante. Con el dicho que señala el amargo final cuando se pierde la esperanza. Algunos, la situación, tal vez en tu familia, parece más allá de toda esperanza. Y cuando la esperanza resulta no ser más que una falsa esperanza, ¿verdad? Puede desalentar y a veces incluso devastador. ¿Cuántos de nosotros como padres no vivimos desanimados por la forma en la que terminaron las cosas con nuestros hijos? Por esa fractura relacional que llegamos a tener. ¿Cuántas de nosotros como padres no nos juzgamos porque siempre pensamos que lo estamos haciendo mal? Siempre decimos, no debía hacer esto. Siempre pensamos, ¿qué debía haber hecho? Y es muy fácil perder la esperanza. Es para muchos hijos decir, ya no puedo reconciliarme con mi papá, no puedo reconciliarme con mi mamá. Y esto es precisamente lo que el enemigo utiliza para dejarnos sin esperanza, para que hoy existan, aún dentro de la iglesia, corazones huérfanos, corazones incapaces de poder tener una relación genuina con Dios, porque nuestra historia trae una herida que nos es difícil sanar, que todavía estamos discutiendo con el Señor preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esperanza de esto? Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde nos hemos sentido decepcionados o vencidos y empezamos a perder la esperanza mientras luchamos por sobrevivir o simplemente soportar los retos que implica tener una relación. Yo hoy quiero hablar al corazón de cada uno de manera individual. ¿Cómo está tu historia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué ha faltado que no te ha permitido entrar verdaderamente en la esperanza que hay en Jesús? Porque es muy difícil vivir en una situación, en mi caso, era vivir en una situación de duelo, de un duelo constante y que decir, aunque yo sabía que mi mamá estaba en el cielo, para mí era doloroso. Y aunque mi papá hiciera todo lo posible por ser papá y mamá en aquel entonces, él se equivocó muchas veces. Y yo sentía que eso no era suficiente. Las Escrituras nos enseñan algo muy importante sobre cómo hemos sido creados para relacionarnos y para que otros se relacionen con nosotros. Jesús dejó claro que debemos amar a Dios y alentarnos y amarlo con todo nuestro ser, de la misma manera en la que nosotros necesitamos ser amados. El Evangelio dejó algo muy importante, que era ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo en consulta muchos padres me dicen, es que no sé cómo amar a mi hijo, no sé cómo criarlo, no sé cómo ahondar en esa profundidad
¿verdad? De amor, de cariño, de crianza, de límites, ¿verdad? Y el Señor lo dejó claro en su escritura, porque dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh, qué difícil. ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Sientes verdaderamente amor por ti? ¿Cómo te ves cada mañana? ¿En amor o en juicio? Porque es muy fácil juzgarnos a nosotros mismos. Nos es muy fácil ver nuestras propias fallas. ¿Y cómo coloca el Señor esto? Nuestra vida desde el vientre materno está ligada a conectar de una manera impresionante. Y nuestro corazón es como un jardín. Siempre trato de ver el corazón de un niño en consulta como ese jardín, ¿verdad? Lleno de flores, lleno de pastos verdes, ¿verdad? Y ese es el sueño de todo papá, de toda mamá, que nuestros hijos florezcan, que sea un jardín lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo. Pero también muchas veces en nuestro jardín hay cardos, hay espinas, hay zonas desérticas. Y esto tiene que ver por nuestra historia. La primera relación que tenemos en la vida es con nuestro primer cuidador, nuestra mamá. Y aquí en México idolatramos mucho a la mamá, pero nuestra primera relación es con ella. Y cuando esa mami no recibe el cuidado, la atención, la misma protección como mamá, ¿verdad?, de la comunidad alrededor, de su esposo, de sus hermanos, de sus tíos, es difícil ser una mamá que pueda proveer amor. Lo mismo los padres, que aunque no tenemos muy culturalizado el involucramiento de los padres en la crianza de nuestros hijos, los papás también son juzgados. Somos papás ausentes, somos los que sí proveemos, pero de ahí en fuera no hicimos otra cosa. Son los papás enojados que vienen frustrados del trabajo, ¿sí? Y eso va generando en nuestro crecimiento cardos y espinas en nuestro corazón. Y es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Si hoy tú vienes de una historia donde tus padres fallaron, déjame decirte algo. Tus padres hicieron lo que podían hacer, con lo que tenían a la mano y con las heridas que ellos mismos cargaban. Y tú como papá, tu mayor referencia en esta vida, como papá y mamá, es cómo te fue de hijo. Porque nadie nos enseñó a ser papás. Tu referencia más clara de cómo ser una mamá, de cómo ser un papá, pues es lo que tú viviste como hijo. Y entonces la crianza se vuelve una relación muchas veces complicada. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos: ¿cómo debo entonces ejercer verdaderamente un cuidado y una atención para que mi hijo el día de mañana no diga yo soy huérfano social? Y en la palabra de Dios es clara cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en mí no hay amor, no puedo dar lo que no tengo. Y eso es algo tan importante que necesitamos comprender como padres. ¿Cómo puedes, a pesar de esto, entonces aferrarte a una esperanza? Aferrarte de que, híjole, si entonces yo no me amo, ya valió. ¿Cómo puedo entonces aferrarme? Los retos, los problemas que nuestros hijos se enfrentan son reales. Y en consecuencia también nos afecta a nosotros como padres.
Los retos afectan al niño entero, porque eso es muy importante, aprender a amarnos enteramente. ¿Cuántos de nosotros nos amamos verdaderamente enteros? O todo el tiempo estamos diciendo, ay, si yo fuera así, si estuviera acá, si Dios me hubiera puesto la nariz más repingada, si tal vez el Señor se equivocó de cerebro y me hubiera puesto otro, ¿no? Y eso constantemente dificulta nuestra capacidad de entonces amar, porque cuando hay una falta en mí de identidad entera, en mi corazón, difícilmente puedo mirar a otro ser y amarlo enteramente. Empezamos a idealizar a mis hijos como quisiera que fueran, mas no como ellos realmente son. Y eso es lo que más complica la relación, porque te digo como profesional, lo que más necesita un hijo es sentir que su padre lo ama tal como es. No es lo que tú anhelaste cuando eras niño. Que te apreciaran por quien eras, no por lo que hacías. Y es muy fácil entrar en un juicio constante hacia nuestros hijos y nuestros hijos hacia nosotros, porque siempre estamos basándonos en expectativas, no en realidades. Pero si nos amásemos como Dios nos ama, entonces pudiésemos mirar a nuestros hijos como Dios los mira a ellos, enteros, en un diseño perfecto, en un diseño original. Porque déjame decirte una cosa, si estás esperando que tu hijo sea igualito a ti, olvídalo. Quiere decir que algo falló. Pero si ese hijo intenta todos los días diferenciarse de ti, da gloria a Dios porque es único. Aprender a amarnos a nosotros enteramente, cultivar la belleza y la alegría de los triunfos, cultivar esa belleza saludable en el corazón, en la vida de nuestros hijos, siendo un vigilante constante de que ese niño se está aprendiendo a amar a sí mismo. Eso es una garantía de que el día de mañana ese jardín en ese corazón va a florecer en una relación sana con el Señor. La esperanza real y fundamental es comprender que nuestros niños necesitan un equilibrio saludable entre crianza afectuosa y una crianza estructurada. Esa es una realidad. Hijitos, no todo el amor se puede. También se necesita estructura, porque la estructura también proviene del Señor. El Señor en la palabra es un Padre amoroso, pero dice la Biblia que también es un Dios de justicia. Y entonces aprender a amar, pero también aprender de la justicia del Señor, eso nos lleva verdaderamente a tener una relación sana con nuestros hijos. Nuestros niños necesitan conexión y corrección. Pero qué difícil es identificar una de la otra. Porque a veces cuando mi hijo está necesitando conexión, yo le doy corrección. Y a veces cuando mi hijo está necesitando corrección, le doy conexión. Y eso desequilibra y eso confunde la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son las maneras, quisiera yo saber, en la que a usted Dios le ha dado la capacidad de criar? ¿Cuáles han sido esas cosas sorprendentes que el Señor ha hecho a raíz de que usted fue padre? ¿Qué cosas les ha enseñado el Señor? Yo he sido profesional por 10 años, pero yo reaprendí hace 2 años y medio, cuando me convertí en mamá. Y entendí que mucho de lo que yo
decía que tenía que hacer, no lo hago. Porque soy imperfecta, porque mi hijo es un ser totalmente distinto a mí. No entra en mi cuadratura de mamá perfecta y no entra en mi cuadratura de familia perfecta. Benjamín siempre se encarga de poner mi mundo de cabeza. Pero esa desconexión es heredada, porque a mí me llevó mucho tiempo volver a conectar con mi familia. Entender y sanar. Poder sanar aquello que me había herido por muchos años de vida. Y dice 2 Corintios 1 del 3 al 4. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas las tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. En el Antiguo Testamento vemos a los hijos de Israel llamados por el único Dios verdadero, repetidas veces que ellos cayeron, ¿verdad?, en idolatrías y en muchas situaciones, rendirse al Señor. El Señor decía constantemente: ríndanse a mí. Aquello que no pueden cargar, aquello que no pueden ustedes solucionar, ríndanlo. Aquello que todavía sigue guardado en el corazón, ríndanlo. ¿Para qué? Para que pudiese el Padre Celestial, a través de la fe de Jesucristo, romper los patrones provenientes de las etapas anteriores de nuestras vidas. Y el quebranto de este mundo sigue ejerciendo una enorme influencia en nosotros. Todavía sigue habiendo cosas que nos atan. Si tú cada día te preguntas ¿por qué no puedes ser fiel con Dios? ¿Por qué siempre estás batallando con tu relación con Dios? Tal vez analiza un poco qué estás anclado, qué estás guardando en tu corazón que aún no te ha permitido soltar verdaderamente y vivir en libertad. Necesitamos, para aprender verdaderamente a amar al otro como a nosotros mismos, necesitamos sanar. Necesitamos sanar a nosotros mismos. Porque yo no puedo llevar a mi hijo a donde yo no he llegado. Yo no puedo enseñar a mi hijo a navegar en una relación con el Señor si yo no la tengo. Si yo todavía sigo atravesando, agobiado por problemas, por circunstancias, situaciones, por falta de perdón. Enfrentar el pasado para encontrar esperanza para el futuro. Encontramos a menudo muchos padres que minimizan la importancia de la carga que ellos mismos traen consigo cuando se trata de criar y conectar con sus niños. Después de todo, el pasado está en el pasado. Siempre decimos, aquí todas son las cosas hechas nuevas. Pero ¿de verdad podemos nosotros mirar el pasado y no anclarnos en él todavía? En el libro El arte del perdonar, dice el autor que una de las mejores bromas que Dios ha gastado es darnos el poder de recordar el pasado y dejarnos sin poder para deshacerlo. Pero déjame decirte algo. La historia no es destino. Sí hay una herencia de desconexión, porque tiene que ver con la caída. La que sigue, por favor. Yo no sé de dónde venga tu historia. La caída provocó abusos, provocó heridas, provocó maltratos, provocó abandono, provocó divorcios, provocó adicciones. Y creo que si hoy llegamos aquí a congregarnos, no es para aparentar una falsa esperanza. Las iglesias no son un post de Facebook. Las iglesias son los lugares donde vienen los corazones quebrantados.
las iglesias deberían ser tipificadas como hospitales. Porque todos cuando llegamos por primera vez aquí, veníamos con un diagnóstico de muerte. Y esa desconexión ha sido heredada por la historia, no solo de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus familiares. Y hay patrones constantes que se repiten. Y eso es la lucha que todos tenemos a lo largo de la situación. A mí el perder a mi mamá me desató. Lo que descubrí es que venía yo de un círculo de patrones tan dañinos, que mi mamá luchaba todos los días con su cristiandad, tratando de tener una relación con Dios y no poder sanar su pasado. Y que ese pasado no resuelto había sido transferido a mí por una línea tan delgada como era la relación con mi mamá. Porque el apego es fundamental para la vida del ser humano. Fuimos creados para eso. Y conducir a nuestros niños a ese lugar donde no hemos estado, eso es lo que dificulta el día de mañana la crianza en la adolescencia y en la juventud. Para sanar yo tuve que romper con los patrones que venían de mis generaciones. Yo tuve que perdonar a mi mamá porque inconscientemente me hizo daño. Tuve que perdonar a mi papá porque en su estilo de crianza también hubo fallas. Y tuve que empezar a mirar a mis padres como Dios los veía, con misericordia, con compasión. La mayoría de nosotros tiene temas en la niñez que necesitamos explorar, resolver, liberar. No solo por nuestro propio bien, sino por el bien de los que vienen atrás de nosotros, por nuestros hijos. Para algunos de nosotros estos temas implican recuerdos desagradables, temores o situaciones que causan tensión en nuestras familias mientras crecíamos. Al fin y al cabo pueden parecer a veces insignificantes, tal vez para otros, pero estos temas implican pérdida, daño, abuso y otras experiencias traumáticas. Nuestro pasado sin resolver tiene el potencial de inhibir nuestra capacidad de ver los verdaderos estados y necesidades de nuestros hijos. Y en última instancia puede menoscabar nuestra capacidad de conectar con ellos. Sin nuestro conocimiento y sin nuestro permiso, nuestro pasado puede robarnos silenciosamente a nosotros y a nuestros niños. ¿Cuántos de nosotros no hemos sanado? Muchos de nosotros preferimos a veces olvidar, pero nunca olvidamos. Eso es lo más difícil. Cuando una familia se consagra en buscar a Dios, pero sus interacciones con sus hijos se ven afectados por las cargas y el dolor de las historias tempranas, quiero decirte algo, no estás solo. Todos tenemos pies de barro cuando se trata de desprendernos de nuestro pasado. Todos necesitamos explorar las áreas de pérdida y las experiencias dolorosas de nuestra niñez para que podamos ver, aunque sea casi imposible, un Padre de amor. ¿Cómo llegamos allá? El camino de la sanación para nosotros y para nuestros hijos es sin duda tener altos y bajos. No es fácil, pero el camino para la sanidad
tiene que ver con 3 cosas. La primera, 1, creer que Dios tiene el poder de sanar tu corazón. No hay herida tan grande que sea más grande que el Señor. Dice el Salmo 147, 3, Él sana a los que tienen el corazón roto y los venda las heridas. La segunda cosa es comprender que Dios está cerca. Porque a veces miramos al Señor de aquí para arriba, pero el Señor no está viéndonos de aquí hacia abajo. El Señor está al lado de nosotros. La que sigue, por favor. ¿No dice el Señor que de los tales es el reino? Ese niño que estaba herido, de Él es el reino. Y Él está interesado en sanar. Y Él está interesado en que tú tengas una relación cercana con Él. No religiosa, sino relacional. Una relación no se puede dar si yo siento distante a la otra persona. Las redes sociales nos han mentido diciendo que podemos conectarnos a distancia. No, lo verdadero, la verdadera relación viene de estar cerca con el Señor. Dice el Salmos 34:19, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Y la tercera cosa para caminar en esa sanidad es entender que Dios está interesado en ti, que a Dios sí le importas. Porque es muy fácil creer que a nadie le importa ese sufrimiento, a nadie le importó tu llanto, a nadie le importó lo que a ti te había dolido, pero al Señor sí le interesa. Y no es tarde para sanar. No es tarde para volver a conectar. Dice 1 de Pedro 5:7, dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa en ustedes. Necesitamos aferrarnos a la verdad de que ninguna vida está demasiado quebrantada, ningún pasado es imperfecto, ningún corazón está demasiado herido para no ser redimido por nuestro Dios amoroso y empezar a sanar. Dice Mateo 11:28, vengan a mí, ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Debemos aceptar su invitación y encontrar el descanso y esperanza en Él, y que todo está puesto a nuestra disposición. Debemos darnos cuenta, quizá por primera vez, que no podemos realmente comprendernos a nosotros mismos hasta que empecemos a entender cuánto nos ama el Padre Celestial. Él no pagó por tu buen comportamiento. Él no pagó por lo bueno que eras. Él te amó aún con tu historia. Él te amó aún con tus faltas, y Él te sigue amando a pesar de ti. Él te sigue amando. Se nos ha dado el privilegio de unirnos a Él en esta travesía, y qué gran privilegio que es. Este mismo Dios desea unir todas las piezas quebrantadas a nuestras vidas, con piezas quebrantadas de nuestros niños, para crear una obra de arte extraordinaria. Podemos decir que el Señor es capaz de pegar cada pedazo y crear un mosaico maravilloso en ti. Pero ¿qué demanda el Señor? Y con esto quiero cerrar en Romanos, si me acompañas a Romanos 2:29. Porque esto es fundamental para tu vida relacional con el Señor. Dice Romanos 2:29,
No, un verdadero judío no es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y que una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. El Señor quiere transformar ese corazón de orfandad. Quiere transformarlo en algo mejor. Y por eso, la que sigue, el Señor nos dio adopción. Él no estaba interesado en ver si le ibas a caer bien. El Señor estaba interesado en tu historia. El Señor estaba interesado y por eso te adoptó, amándote enteramente, por completo, por quien eres, no por lo que tú aparentas cada domingo ser. Él te ama detrás de lo que hay detrás de la puerta de tu casa, lo que hay en la intimidad, lo que hay adentro, en lo más profundo de tu corazón. Y por eso hoy, quiero que hoy podamos entender que esto llamado no es para quien tiene hoy un problema, es para todos. Si tú todavía tienes problemas para relacionarte con el Señor, te pido que hoy podamos hacer una oración, que hoy podamos sanar. Si hoy tienes una relación fallida con tus padres, si hoy tienes una situación familiar, si hoy tienes algo pendiente, en tu corazón ponlo. Ponlo y pide al Señor que Él venga a ti hoy, que quite toda orfandad y que puedas abrazar verdaderamente lo que es habitar en familia. La que sigue, por favor. El huérfano no es una causa, el huérfano no es un asunto. El huérfano tiene un rostro y ese rostro es de Galilea. Jesús nos contó que cuando vemos al pobre, al débil, al vulnerable, al menospreciado, estamos viéndolo a Él mismo, porque Él cargó con todo. Y hoy quisiera que pudieses entender cuánto te ama Dios, cuánto te ama el Señor, y aprende a recibir ese amor para que puedas entonces verdaderamente transmitir ese amor. Pongámonos de pie para orar. Podamos orar y pon tu mano en tu corazón. Papás tienen a sus hijos cerca, abrácenlos. Parte del ejercicio de sanar es aprender a perdonar. El perdón que nosotros damos humanamente no es para condonar lo que el otro me hizo. Habla acerca de poder nosotros vivir en paz, sin vivir en rencor, sin vivir en amargura. Soltar aquella herida que aún vive en mí. Eso es perdonar. Y padres, no tengan miedo de pedir perdón a sus hijos. Ustedes se equivocan porque saben que no han aprendido a ser papás. Quienes les han enseñado han sido sus propios hijos. Hijos, ténganle compasión a sus papás, porque han hecho lo mejor que han podido con lo que han tenido a la mano. Y podamos vivir verdaderamente en este proceso de familia. Devolvamos al diseño original de familia. Que la orfandad deje de habitar en nuestra vida como familia.
Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida de cada hijo, de cada hija que está aquí. Padre, hoy comprendemos, Señor, que tú eres el Padre de huérfanos. Señor, que eres tú el que nos amó primero. Que tú eres el único que puede sanar y restaurar un corazón herido. Que nunca los problemas ni las faltas en nuestra familia no fueron por falta de amor. A veces fue por falta de capacidad. Pero hoy quisiera, Señor, que pudieras hacer como dice Malaquías, volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, verdaderamente pueda amar y mostrar el verdadero amor. Que podamos vivir en una sanidad completa en nuestro corazón. Que podamos sanar como hijos que fuimos. Que podamos sanar como padres y que podamos sanar como personas, Señor, como ese diseño de no más permitir, Señor, que la orfandad robe la identidad de esta iglesia. Que nos robe, Señor, lo más valioso que creaste, que fue la familia, Padre. Recibimos, Señor, tu regalo de esperanza, tu regalo de sanidad. Alabado sea el Padre, Señor Jesucristo, del Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.